Muy bien. En esta ocasión vamos a trabajar con la segunda clase de subordinadas. En este caso vamos a ver otro tipo de subordinada que en sí no es la totalidad de el ítem gramatical que vamos a ver, es decir, vamos a ver un aspecto de un ítem gramatical que es mucho más complejo o tiene mucho más funciones, pero aún así nos va a servir para poder trabajarlo eh, en el nivel en el que estamos ahora, en este nivel de segundo básico, digamos, o de nivel 2 o un A2. Bueno, no sé si tanto, pero estamos por ahí. Bien, ¿qué pasa con estas subordinadas? Nosotros venimos de las subordinadas adjetivas, que son subordinadas que modifican un sustantivo, y acá nos vamos a mantener en esa misma lógica. Acá vamos a expandir la información de un sustantivo de la misma manera que veníamos haciéndolo en la anterior clase. Pero acá lo vamos a hacer con un ítem que es el toyu. Este ítem, que va a aparecer cada vez que lo utilicemos, no es como las otras subordinadas donde por el simple hecho de colocar un verbo antepuesto al sustantivo que modifica, tenemos la subordinada, sino que acá vamos a tener una suerte de encabezador, una suerte de nexo que va a ser este toyu. Bien. Las subordinadas con la estructura toyu habilitan dos tipos de gramáticas. La primera que vamos a ver son las que indican nombres propios asociados a sustantivos. Son los equivalentes a nuestra estructura X llamado I. Griega. Bien, vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, lo que nosotros vamos a aprender es a hacer una estructura muy similar a lo que nosotros utilizamos cuando decimos una persona llamada Mario, una película llamada El secreto de sus ojos, un perro llamado Tom. Bueno, básicamente eso es lo que vamos a hacer en esta primera función del toyu. Y el ejemplo es el siguiente. Kino Mario toyu otoko no hito ni aimashita. Es decir, ayer conocí a un hombre llamado Mario. Bien. Y el segundo tipo de subordinadas que habilita esta estructura son aquellas relacionadas son aquellas, relativas que desarrollan los contenidos de sustantivos relacionados con la comunicación, como noticia, rumor, opinión o también sentimientos como miedo y felicidad. Este tipo de subordinadas eh, se utiliza más que nada para hablar de cuestiones que son abstractas. Eh, y sobre todo lo abstracto de lo que maneja o de lo que expande esta subordinada tiene que ver con la comunicación, con el expresar sentimientos eh, y ese tipo de cosas. Tiene que ver mucho con... No hay otra no se me ocurre otra palabra que no sea comunicación. Veamos el ejemplo. Y es Mira-san ga kuni e kaeru toyu uwasa wa honto desu ka? Nosotros para analizar una oración compleja como esta tenemos que primero identificar cuál es la oración principal. Porque nosotros en la clase pasada habíamos visto que la subordinada tiene dos verbos. Por eso se le dice también oración compleja. Mientras que el primer verbo está en una posición jerárquica superior, es decir, hay un verbo principal, un verbo que no depende de otro verbo, un verbo que por sí solo, excluyéndolo al otro y a sus complementos, o sea, los complementos del segundo verbo, puede funcionar tranquilamente. En este caso, mi estructura principal, mi verbo principal, por así decirlo, por más que es un adjetivo predicando, es honto desu ka, wasa wa honto desu ka, que es el rumor es cierto. Pregunta, ¿no? Lo vemos por ese K. Entonces vemos que el toyu, en este caso, lo que está haciendo es expandir ese rumor. ¿Qué es ese rumor? Mirasan ga kunie kaeru toyu wasa wa. Kaeru toyu, o sea, el rumor de que Mira se vuelve a su país, retorna a su país.
a su país de origen. ¿Por qué digo país de origen? Esto lo podemos recordar de clases anteriores. Es por el hecho de que kaeru siempre implica un regreso al hogar, una vuelta al hogar. Entonces, por eso la traducción dice, es verdad el rumor de que Mira regresa a su país. Ahora vamos a ver más ejemplos al final. Bien, Toki, ahora vamos con Toki, que no es una subordinada, es más que nada una adverbial, una conjunción. Nosotros la usamos para marcar la temporalidad de nuestra oración. Es el equivalente a nuestro cuando. Va al principio y enmarca a la oración que sigue como con un marco temporal. Sí, se podría decir que es y se puede decir que es como una adverbial, una subordinada adverbial, pero tiene un orden, siempre va a aparecer al principio y siempre va a aparecer por bastante delimitada de la principal, que es la oración siempre del final, la que nosotros pensamos como oración principal. Así que en ese sentido no sé si es tan parecido a lo que venimos viendo, pero es bastante fácil de asimilar, que eso es lo mejor. Toki, ¿cuándo? Y acá lo puse como subordinada, pero por este hecho que te digo que puede ser también pensado como una adverbial, una subordinada adverbial. Las subordinadas realizadas con Toki habilitan un contexto temporal para la oración principal. Se arman con verbos en su forma informal, con sustantivos más no, adjetivos y en forma simple y adjetivos na con na. A ver. El ejemplo dice: Kanji ga wakaranai toki sensei ni kikimasu. Un cuando. Este toki, que es el cuando, va, o la lengua japonesa lo va a identificar como un sustantivo a nivel gramatical. Bien, por eso. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros queramos decir, cuando era chico, que tranquilamente puedo decirlo kodomo no toki, directamente tengo que poner un no. Si quiero decir un adjetivo i, como por ejemplo wakai toki, cuando era joven, no tengo que agregarle un des ni nada. Y con el na también pasa lo mismo. Himana toki, cuando estoy desocupado, y también ocurre lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta esto, que va a tener ese tipo de comportamiento, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta también para más adelante. Las gramáticas que nosotros vemos muchas veces, bueno, por ejemplo el toyu que vimos anteriormente, guarda formas o guarda comportamientos provenientes de un verbo, como que hay muchas gramáticas que se heredan o se convierten a partir de un verbo. En este caso toki tiene elementos de sustantivo, y por eso a la hora de utilizarlo con otras clases de palabras va a tener el mismo comportamiento de cuando nosotros queremos unir ese tipo de palabras con un sustantivo. ¿Cómo unimos un sustantivo con un sustantivo? Con un no. ¿Cómo unimos un adjetivo y un sustantivo? Agarrando el adjetivo, poniéndolo antes y sacándole el des. Es decir, como si estuviera modificándolo. Y lo mismo pasa con los adjetivos na. ¿Qué hacemos para unir un adjetivo na con un sustantivo? Anteponemos el adjetivo y agregamos la na, que va a ser la que una a estas dos clases de palabras. Bien, por ese motivo nosotros vamos a tener este tipo de traducción. Cuando no entiendo un kanji, le pregunto al profesor. Vamos a ver los ejercicios. No, mentira. Vamos a ver los ejemplos. No sé qué pasó ahí. Perdón, flash mental. Bien. Ejemplos. Tanabata toyu matsuri wa maitoshi 7 gatsu nanoka desu.
El festival llamado Tanabata es el 7 del 7 de todos los años. Tanabata Toyu Matsuri. Matsuri, festival. Tanabata, su nombre propio. Entonces utilizo el Toyu entre, esto no lo dije, pero ahora lo que lo veo lo voy a decir. Fíjate que el nombre propio está puesto en esa suerte de comillas japonesas. Ese tipo de comillas se utiliza para dos cosas, por lo menos para esas cosas las vamos a ver nosotros eh, por el momento. Para enmarcar nombres propios, como en este caso Tanabata, o para citar lo que dijo una persona de forma directa, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, entre comillas. Dijo que hoy no voy, eso es lo que dijo, literal, utilizo sus propias palabras, eso se llama cita directa. Otra cosa es una cita indirecta, cuando yo te digo dijo que no va a venir, eso es indirecto. Dijo que no viene, indirecto. Dijo hoy vengo, perdón, dijo no vengo, y eso ya es citar directamente. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero bueno, para eso se utilizan estas comillas japonesas. No son ni corchetes ni nada, son comillas, como las que hacemos nosotros con los dedos, con los dos al mismo tiempo. Bien. Siguiente oración. Hanabi toyu eiga o mita. Hanabi toyu eiga o mita. Es decir, ¿viste la película llamada Hanabi? De vuelta, el toyu se lo pongo un sustantivo para poder marcar su nombre propio. Nakamura sensei wa Tomu toyu inu ga imasu. El profesor Nakamura tiene un perro llamado Tom. Nakamura sensei wa Tom toyu inu ga imasu. Bien, un perro llamado Tom. Tom toyu inu. Yukiguni toyu shosetsu o yomimashita ka? Yukiguni toyu shosetsu o yomimashita ka? Es decir, ¿leíste la novela llamada Yukiguni, el país de la nieve? Yo no, pero bueno, lo saqué creo que de una noticia en el momento que hice esto. Una novela llamada, sencillo. Y ahora este que suele ser más trabajoso. Expande el sustantivo relacionado con la comunicación. Por ejemplo, coronavirus ga owatta toyu news o shitta? Coronavirus ga owatta toyu news shitta? Siempre el verbo de la subordinada tiene que estar en informal. Bien, siempre. Después, que la oración sea formal o informal, lo va a dar cuenta el verbo final, es decir, el verbo principal. Coronavirus news o shita. Principal. ¿Sabías la noticia? ¿Sabías la noticia? ¿Qué noticia? La noticia de que el coronavirus se terminó. Expande el toyu las noticias de que el coronavirus se terminó. Ashita wa warui koto ga okiru toyu kanji ga aru. Ashita wa warui koto ga okiru toyu kanji ga aru. Es decir, tengo la sensación de que mañana va a pasar algo malo. Kanji ga aru, tengo el presentimiento, tengo la sensación, siento algo. ¿Qué sentís? Siento que mañana va a pasar algo raro, algo malo. Bien. Ahí está, ocurrirá algo malo, también puede ser. Entonces, kanji expande. Esto lo que hace es expandir y habla de algo más bien abstracto, diría yo. No tan tangible como los otros ejemplos que vimos en la clase pasada.
Imaginemos que antes decíamos la barbería que queda lejos, la pelota que es pesada, todas cuestiones que tienen que ver más con lo físico. Eh, no sabría, no podría determinar tan fuertemente, aunque creo que va por ahí, igual lo prometo expandirlo en próximas clases, de que si las otras relativas no se pueden hacer eh, oraciones como estas. Algo me dice de que no, pero tampoco tengo la absoluta certeza de que sí. Así que prometo investigar más sobre el asunto, pero por el momento acá tenemos una subordinada con toyu que nos permite hacer este tipo de, de relación, de expandir este tipo de mensajes, de sentimientos que anteriormente no habían aparecido en las cosas que vimos antes. A ver, otro. Con cuando el toki. Kanashi toki tanoshii anime o mimasu. Cuando estoy triste, kanashi toki, miro animes divertidos. Tanoshii anime o mimasu. Cuando estoy triste, fíjate que el toki se lo pone, digamos, antes del toki vemos el kanashi como si fuera un sustantivo, por todo lo que había explicado antes. Y fíjate acá, shigoto no toki, yo podría decir hataraite iru toki o hatarakimasu toki, cuando trabajo, pero también puedo decir shigoto no toki, cuando trabajo, toire ni ikanai, no voy al baño. Qué raro, pero bueno, puede pasar. Shigoto no toki wa kodomo no toki. Bien. Yasumi no toki, cuando descanso. Natsu yatsumi no toki, podría ser. Con sustantivo puede darse ese tipo de relación. Obviamente que en el español tenemos que recuperar, porque yo no digo cuando de trabajo, ¿no? Se entiende que es cuando trabajo. Por eso ciertas relaciones las tenemos que recuperar en español, pero el japonés es mucho más sintético en ese sentido. Y por eso tenemos que aceptarlo. Cuando trabajo. Después se dice kodomo no toki, cuando era chico. Bien. Normalmente cuando aparece un sustantivo con el toki, se recupera con el es. Cuando soy chico. Esto se podría decir cuando es trabajo, por más que suene mal. Pero bueno, cualquier duda, obviamente, espero consultas, ¿sí? Y bueno, con eso termina este apartado de la segunda parte de subordinadas. Bien, procedo a explicar la la ejercitación que tengo para esta clase. En primer lugar, vamos a ejercitar lo que es la subordinada que vimos en la clase anterior. En este caso, vamos a tener un ejercicio sacado del Minna, el cual consiste en agarrar estas imágenes y tomarlas como referentes para ser subordinadas. Por ejemplo, en el ejemplo acá vemos un ¿cómo se llama esto? Vestido. Koto, exactamente. Pensé en Doresu, por eso me tildé. Medio que yo esto lo entiendo como un vestido, pero en realidad sí. La imagen ustedes ven que tampoco ayuda mucho. Pero un koto, un abrigo, mira vos, es más un abrigo. Yo lo pensé más como un vestido, pero bueno. Soy profesor de japonés, no de indumentaria. Entonces, de koto, yo tengo que agregarle esta oración de acá. Jaja ni moraimashita. Entonces, lo que yo voy a hacer es apoyarme en el verbo des como principal y agregarle la subordinada al sustantivo que está con el verbo des. Entonces me queda kore wa jaja moratta koto desu. Jaja ni moratta koto desu. Esto es un vestido, un abrigo que recibí de mi mamá, que recibí de parte de mi mamá.
Bien, la oración principal va a ser, esto habla de la naturaleza de la subordinada, que puede estar metido entre la oración principal, no como pasa con Toki. Y la oración principal sería Kore wa koto desu. Es decir, si yo saco la jaja ni moratta, me queda una oración completamente entendible. Esto es un abrigo. Bien, a eso me refiero cuando hablo de oración secundaria a nivel jerárquico, porque es imprescindible. Es prescindible, perdón. Es prescindible. Bien, kore wa koto desu. Bien, y bajo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, kore wa yashin desu, teniendo en cuenta la 1, o kore wa e desu, ahí lo puse entre paréntesis porque no se entiende qué es eso. E es dibujo. Hay que hacer a partir de una oración principal con el verbo des, agregarle a ese sustantivo en el que aparece, el que nosotros tenemos que sacar de estas imágenes, la subordinada. Bien. Y acá tenemos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio vamos a tener que responder a esta pregunta, que es Mira-san dono hito desu ka? ¿Cuál de estos personajes, cuál de estos señores es Mira-san? Bien. Y acá pone Denwa o kakeru hito desu. Es el hombre que habla por teléfono. Es el hombre que habla por teléfono. Ahí está. Este de acá. Esto normalmente lo diríamos, está hablando, el hombre que está hablando por teléfono, pero todavía no lo hemos visto, así que vamos a reducirlo a decirlo que habla, con la forma diccionario, con el Jishokei. Entonces, hay que hacer este tipo de respuesta con Yamamoto Bucho, Yamada-san, Sato-san y Tanaka-san. Hay que describir qué hace esas personas y colocarlo como una subordinada de una principal con des. Bien, acá también es otro ejercicio de construcción de subordinadas. Tomar los ejemplos y hacer lo mismo con las que están acá abajo. Luego, acá lo que tengo son bastantes ejercicios. Acá lo que tengo es 6 definiciones, porque también las subordinadas se utilizan mucho para dar definiciones. Por ejemplo, Kaisha de hataraiteiru hito. Bueno, acá está el teiru, que todavía no lo hemos visto, pero es como que está trabajando. Acá tenemos persona que está trabajando. Hay que buscar de esta definición cuál de estas palabras, a partir de esta definición tenemos que buscar entre estas palabras a cuál se refiere. Bien. Y así con todos. Esto es más que nada para poder ver cómo aparecerán las definiciones en el diccionario. Bien. Fíjense que nosotros también, cuando damos definición en español, decimos lo mismo. ¿Qué es un cartero? Una persona que trabaja en el correo. ¿Qué es un león? Un animal que vive en la selva y tiene una melena. ¿Qué es el martillo? Una herramienta que sirve para clavar. Bueno, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a también aprender este tipo de relación, porque bueno, el día de mañana nosotros también tenemos que pasar de ver las definiciones en inglés al japonés. Bien. Acá el siguiente ejercicio que dice Dare no. Vamos a tener oraciones subordinadas. Esto es medio como un trabalengua sintáctico. Y acá lo que vamos a hacer es ver una oración así tan simple y después responder a estas preguntas. ¿Quién? Por ejemplo, en este caso, ¿quién compró el bento?
Y en el segundo caso es quién compró el bento. Perdón, quién comió el bento y quién lo compró. Y acá tenemos que elegir entre las opciones. Watashi o ototo. Y así con el resto. Estas son como amigos trabalenguas. Me encantan estas de acá. Estas me encantan un montón. Porque son como una suerte de trabalenguas sintácticos. Bueno, y acá que me quedo el coso abajo. Y esto es lo que iba a quedar de tarea. Ahora de tarea va a quedar todo. En el caso de la persona a la cual estoy grabando esto. En este caso, la tarea consistía en traducir estas 9 oraciones. Bien. Hagan hasta donde puedan. La idea es que ustedes tengan material de sobra para trabajar lo que son subordinadas. Y bueno, y con esto concluye esta clase. Así que nos despedimos en este momento. Buena semana y continúen estudiando japonés.